Entonces la idea es hablar un poquito de biomarcadores, algo que está muy de moda hoy en día, y presentarles un poquito también cuál es la problemática. Básicamente, a pesar de toda la información que voy a mostrarles hoy, este, todavía el diagnóstico se realiza de forma clínica, o sea, el paciente tiene que ir y hablar con el médico, le hace preguntas, lo toca, completa cuestionarios. Y eso se debe básicamente a que no se conoce todavía la patogénesis, o sea, cuál es el origen y cuál es el curso de la patología. Entonces lo que hace es que no haya ningún biomarcador que sea confiable, digamos. Para algunos pacientes funciona y para otros no. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente el médico, digamos, para diagnosticar o para ver el paciente, digamos? Sigue ciertos criterios, que fue lo que presentó el doctor en la primera presentación. Y esos criterios se van actualizando, digamos. Fíjense que este es un criterio del 2016 de una de las asociaciones de las tantas que hay alrededor del mundo que actualiza eh, un criterio del 2011. ¿Qué pasaba? En el 2011, debido a cómo estaba definido uno de los criterios, otras patologías, digamos, caían dentro y se podían llegar a considerar como fibromialgia. Entonces, en este criterio se estableció, digamos, que la persona tenía que tener dolor generalizado en 4 o 5 regiones, además tenía que presentar síntomas por lo menos al menos 3 meses, y también usaban unos score, que también lo mostró el doctor en la primera presentación, ¿no? Basado en un formulario que iban rellenando. Entonces, a pesar de esto, digamos que hay criterios y hay guías, nosotros solemos hablar mucho con médicos, entonces también nos encontramos con distintos tipos de médicos. Encontramos con médicos que no creen en la patología y no diagnostican, otros que sí, y hay otros médicos que, a pesar de tener estos criterios, hacen pruebas adicionales, o sea, no se convencen hasta una cierta interacción con el paciente. Entonces esto deja a las claras, digamos, que el diagnóstico clínico por ahí, a pesar de que es lo único que hay, tiene sus falencias. Y entonces también revela, digamos, que es necesario algún biomarcador. Digamos, nadie va a cuestionar un biomarcador. Por ejemplo, un biomarcador sería la cantidad de sangre que hay, la cantidad de azúcar que hay en la sangre, por ejemplo, para detectar diabetes. Digamos, nadie cuestiona eso. Entonces, si nosotros tuviéramos un marcador de fibromialgia, digamos, que diga, bueno, este numerito, si pasa tal número, es que la persona tiene fibromialgia, nadie lo cuestionaría. Digamos. Entonces, alrededor del mundo hay muchos equipos de trabajo que están trabajando fuertemente en eso, digamos, en distintos tipos de aspectos. Por ejemplo, hoy el doctor nombró en genética, hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, en el análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo. Dentro de todos los tipos de marcadores que se están trabajando, yo quería, bien, enfocarme en tres, unos que son las pruebas sensoriales, otros que son la biopsia de piel y las imágenes cerebrales, que son del rango de biomarcadores los que nos tocan más de cerca a nosotros, digamos, y los que podemos llegar a trabajar. Entonces, si hablamos de dolor generalizado que los pacientes sienten, lo primero que se nos viene a la mente son pruebas sensoriales, digamos, aplicar estímulos, ya sean mecánicos, por calor, y ver cómo es la respuesta en distintas regiones, ¿no? Dentro de las modalidades de las pruebas sensoriales, nosotros las llamamos QST, que proviene del inglés. Existen, por ejemplo, estímulos térmicos, como en donde uno pone un termodo y este termodo genera o calor o frío, y entonces uno puede medir cuándo la persona empieza a sentir calor, cuándo ese calor se transforma en dolor y cuándo no lo tolera más. Son tres tipos de umbrales, digamos, que se investigan usualmente. Otros tipos de estímulos, por ejemplo, pueden llegar a ser estímulos punzantes, en donde uno usa algún tipo de filamento calibrado, entonces va usando distintos tipos de filamentos y ver cuál es
generan distintas sensaciones de pinchazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo grosor o calibre que va a causar la sensación de pinchazo? Otros, por ejemplo, ya más suaves, más superficiales, es, por ejemplo, con un cepillo o un hisopo para medir lo que sería lo que explicó hoy José, alodiña, algo más, estímulos más suaves, digamos. Además de los tipos de pruebas sensoriales que hay, existen distintas modalidades. Yo podría aplicar, por ejemplo, calor de forma progresiva o podría aplicar estímulos repetidos, ¿no? Entonces, cuando aplicamos un estímulo casi único, estamos hablando de pruebas estáticas, digamos. En este caso, se utiliza un algómetro que es, en vez de ser una sensación de pinchazo, es sensación de presión. Entonces, uno le da al paciente generalmente un botón y le dice, bueno, a ver, cuando la presión que estoy aplicando pasa de presión a dolor, apretá el botón. Entonces así medimos el umbral por presión. En cambio en este, que es otro tipo de prueba sensorial, se utiliza un manguito como los que se usa para tomar la presión. Y en este caso es computarizado, entonces se pueden aplicar distintos estímulos y se le pregunta al paciente, generalmente se le da una escala analógica, una escala continua, y le dice a ver cómo fue la sensación de dolor durante la prueba. Entonces, a medida que, por ejemplo, en este caso son sujetos de control, o sea, sujetos sanos, y en este caso son pacientes que sufren dolor, generalmente dolor crónico, vemos que la respuesta, o sea, lo que ellos describen como dolor, tiene distinto perfil al de los sujetos sanos. Este tipo de prueba se llama sumación temporal. También existen otras, por ejemplo, la sumación espacial y otros tipos de pruebas dinámicas. Ahora, el QST o las pruebas sensoriales se dice que se utilizan para ver la integridad del sistema de forma periférica y de forma central. Y también algunos, si ustedes ven en la página de los productos médicos, de las compañías que venden estos productos, dicen que pueden llegar a medir las fibras que son mielinizadas tipo A beta y las fibras finas mielinizadas tipo A delta y las fibras C, que son las fibras que les comentó José, que son las que conducen el dolor. Generalmente, si bien miden las tres, es difícil, digamos, identificar o estimular una sola, digamos. Recién nosotros estamos desarrollando un dispositivo que está en proceso de patentamiento que específicamente estimula un tipo de fibra. Generalmente, por ejemplo, si nosotros queremos estimular este tipo de fibra, se utilizan, por ejemplo, láser y potencial evocado con láser. Cuando yo les decía que medía de forma periférica y de forma central, generalmente eso lo logramos, digamos, si nosotros tenemos algún tipo de estas modalidades, ya sea de calor o por presión, y medimos el umbral, son unidades arbitrarias, supongamos el 100%, si nosotros lo medimos de forma proximal, o sea, supongamos que sea en el brazo y de forma distal, entonces lo que vamos a ver es que sujetos sanos, los dos van a llegar al 100%, digamos, de estas unidades. Ahora, si nosotros medimos en pacientes que sufren algún tipo de dolor periférico, vamos a ver que, o local, en la periferia, vamos a ver que en la zona donde sufre el dolor, vamos a encontrar un umbral menor, pero no así en forma distal. O sea, si tiene dolor crónico en el brazo, va a tener menor umbral en el brazo y no en el pie, por ejemplo. Ahora, si llegara a ser segmental, esto se vería en la zona local de una forma más pronunciada. Ahora, si ya es un caso de
ya generalizado, o sea, central, vamos a medir tanto la zona local como también la zona distal. O sea, si el paciente es crónico, digamos, vamos a medir reducción de umbrales tanto en el brazo como en el pie, digamos, si le medimos en los dos lados. Ahora, yendo a los pacientes, este es un estudio que se realizó en el 2001. Si hacemos, en este caso hicieron un estímulo térmico y pueden ver que la respuesta en el control, digamos, y en los pacientes de fibromialgia, cuando ellos declararon verbalmente cuánto dolor sintieron cuando le hicieron el estímulo, es mayor en los pacientes con fibromialgia comparado con los sujetos sanos. Y eso se corresponde tanto como el primer estímulo, como así si hacemos una serie de estímulos. Digamos, si hacemos una serie de estímulos y le preguntamos cuál fue el máximo dolor que sintieron durante la prueba, los pacientes van a reportar mayor dolor. Entonces, en este caso fue un estímulo térmico y acá lo que se realizó fue distintas modalidades, tanto de dolor, de calor como frío, como presión. Entonces esta es una curva más o menos del perfil sensorial, del perfil de la evaluación sensorial. Entonces en este caso se utilizaron un CITA-score, digamos que lo que dice es una pérdida de la función cuando es negativa y un aumento de la función cuando es positiva. Entonces en este caso, como pueden ver, se realizó en dos lados, uno es en el círculo están realizado en la mano y en el triángulo realizado en la espalda. En este caso, como en este es el umbral de la detección de frío, digamos. Entonces, si le poníamos el termómetro al paciente y a un sujeto sano y empezamos a aumentar el frío, los pacientes con fibromialgia reaccionaban después. O sea, se enteraban después de que estamos estimulando con frío. Lo mismo con calor. En este PPT, o sea, por presión, ¿cuánta presión necesito hacer para que el paciente apriete el botón? En este caso está aumentada, o sea, los pacientes cuando les hacían la prueba de PPT presionaban antes el botón que los sujetos sanos. Acá está con colorcito, pero es básicamente la misma idea, donde pueden ver que la línea azul es 0 y estas líneas acá son las barras de errores o desvío estándar de los sujetos sanos, que casi no se ven, comparado con los pacientes de fibromialgia. Entonces, si bien los pacientes tienen que presionar el botón, y ya no es una medida totalmente subjetiva, porque estamos midiendo un numerito, sigue siendo subobjetiva, digamos, porque yo dependo de que el paciente presione el botón. Entonces nos pusimos a pensar cómo podemos hacer para volver esa prueba subjetiva totalmente objetiva. Y este es un PID en el cual estamos trabajando con Facundo Urteaga, que es un alumno de bioingeniería también, en donde dijimos, bueno, vamos a, en vez de que lo haga una persona, porque por ejemplo, yo si realizo un QST por presión, digamos, y cuando tengo el ergómetro, en el último momento aprieto más fuerte, cuando estoy terminando la prueba en los sujetos con fibromialgia, en los pacientes, posiblemente también yo como propio operador del equipo esté introduciendo un sesgo a la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para no depender ni siquiera del operador ni del paciente que nos apriete el botón? Entonces lo que hicimos fue automatizarlo, o sea, montar o lo que estamos haciendo es montar un actuador lineal, o sea, un robot que baja el tipo, la prueba, digamos, que se le va a hacer al paciente, y no depender de que el paciente nos apriete el botón o no, sino medir registro de electroencefalografía y ver cómo es la respuesta, digamos. Esto surge a partir de un artículo. Vamos. Ahí está. Que se publicó hace poco, en donde lo que hacían eran potenciales evocados con un estímulo punzante. Entonces, ¿qué hacían? Registraban EEG y lo sincronizaban con un estímulo que era básicamente una aguja que pinchaba. Entonces, yo pincho una vez, pincho dos veces, pincho tres veces, sincronizo el EEG y veo cuál es la respuesta. Entonces lo hicieron en
el sujeto sano, y como les comentó José, que nosotros generalmente lo que hacemos es aplicar modelos, en uno de los brazos le pusieron un parche de capsaicin, que le generaba dolor, y hicieron las pruebas, brazo derecho, brazo izquierdo. Entonces lo que vieron en los registros obtenidos de ahí es que cuando lo hacían en la zona donde estaba el parche de capsaicin, o sea, donde sentía dolor, la respuesta al estímulo que era de punzante era mayor, digamos, que había potenciales evocados mayores. Entonces, bueno, nuestra idea es combinar esto, o sea, hacer de forma automatizada con estímulos punzantes y también registros de EEG y ver cómo podemos hacerlo objetivo, digamos. También nos permite muchas otras modalidades, también como QST dinámico, o sea, pruebas dinámicas. Y bueno, otro de los biomarcadores también que se están desarrollando mucho son en imágenes cerebrales. Nosotros estamos desarrollando una colaboración o llevando adelante una colaboración con el CEMENER, con el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos, para ver si podemos llevar a hacer estudios de resonancia magnética en pacientes, digamos. Generalmente, yo quise colocar esta filmina en la cual se habla de lo que es el pain signature. En neurofisiología hay como dos ramas, digamos. Una de las ramas, que es como localizacionista, o sea, son investigadores que creen que ciertos grupos de neuronas codifican una actividad. Por ejemplo, si yo les muestro la foto de su mamá, ¿no? Y los pongo en el resonador y se los muestro una vez, se los muestro dos veces, se los muestro tres veces, entonces dicen, se fijan qué zona se activó, entonces dice, bueno, esta zona que se activó es la zona que representa su interpretación de la foto de su mamá, o el reconocimiento de su mamá. En cambio, hay otra línea totalmente distinta que lo que dice, no, las funciones están distribuidas a través del cerebro y cuanto más complejas son, más distribuidas son. Por ejemplo, algunas funciones que podrían llegar a ser complejas son sentimiento, la memoria, la interpretación o el procesamiento del dolor. Entonces, cuando uno lee un artículo, generalmente tiene que identificar a ver qué tipo de línea siguen estos investigadores y bueno, y cómo interpretarlo. Un libro que está muy bueno, digamos, para el que le interesa se llama El cerebro que se cambia a sí mismo y que habla un poco de la plasticidad neuronal y critica un poco también lo que es el localizacionismo. Entonces, desde hace algunos años se viene desarrollando algo lo que se llama el pain signature, o la firma que deja el dolor en el cerebro, o la firma en cómo se procesa. Está bastante cuestionado, o sea, hay un gran grupo de personas que creen que existe y lo fomentan, y otro grupo que no, que está en contra, digamos, como casi todo, digamos. Entonces lo que estos investigadores proponen es, bueno, identificaron distintos lugares del cerebro y le dieron un valor que puede llegar a ser positivo, dependiendo de la zona donde se active, o puede llegar a ser, bueno, en este caso negativo, o puede llegar a ser positivo, dependiendo de qué otra zona se active. Entonces de ahí, a partir del procesamiento de estas señales, detectaron un numerito que se correlaciona, dijeron, más o menos con el dolor que reportan los sujetos que están sometidos a la prueba. Entonces, esto está bueno, digamos, para ver un poquito cómo se piensa la distribución de la actividad cerebral. Y específicamente en pacientes con fibromialgia, este es un estudio del 2002, en donde lo que hicieron fue, pusieron a sujetos sanos en un resonador, y el experimento consistió en apretar la uña, digamos, con un tipo de QST de presión que presiona la uña. Entonces, pusieron sujetos sanos con una cantidad de presión que se correlacionaba o que era igual a la misma presión
sujetos con fibromialgia. Esta es la cantidad de dolor que sintieron cuando usaron la misma presión en los pacientes y en los sujetos sanos. Y después lo que hicieron fue, bueno, a los sujetos sanos les seguimos aumentando la presión en la uña hasta que nos describan el mismo dolor que sienten los pacientes. Entonces, el color verdecito de este acá corresponde más o menos aproximadamente a la misma intensidad de dolor de los pacientes. Entonces se fijaron a ver cómo las imágenes, cuál se comparaba más, digamos, si la imagen que tenía la misma cantidad de presión en pacientes o en sujetos sanos, o la que tenía el mismo nivel de dolor. ¿No? Entonces, de las imágenes, como pueden ver, del azul casi no hay nada, o sea que lo que llegaron a la conclusión es que la condición en donde la presión era igual no se correspondía casi nada, por el procesamiento cerebral al menos, en los pacientes que en los sujetos sanos. En cambio, cuando la intensidad de dolor era más o menos igual, en los pacientes de los sujetos sanos lo que sucedía era que en algunos casos se activaba la misma zona. Acá pueden ver que la zona que está de color amarillo es la zona donde se superponen las dos condiciones. En cambio, la zona donde está verde son los sujetos sanos. Y por ejemplo, en este caso se activaron distintas zonas, por ejemplo, sujetos sanos y pacientes. En este caso también, digamos, ven que se activa la misma zona, pero los pacientes en otro lugar más grande y en diferentes zonas. Entonces la conclusión de que llegaron es que de al menos con este estudio se demostraba de que había una alteración en el procesamiento del dolor por parte de los pacientes en comparación con los sujetos sanos. Este es otro tipo de biomarcadores que se está trabajando mucho, y es en cuanto a la conectividad funcional específicamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De una zona, cuánto influye o cuánto inhibe la actividad de otra región del cerebro. Entonces, en este estudio lo que se encontró es, haciendo un análisis de conectividad a partir de las imágenes, que cuanto mayor conectividad había entre por ejemplo, estas dos zonas, mayor era la cantidad de dolor que expresaban los pacientes. Estos simplemente son algunos ejemplos que yo les quería traer. Generalmente yo tenía ganas de que ustedes en su casa sigan investigando y aprendiendo más sobre esto, porque la verdad que hay muchísima información. Actualmente se está trabajando mucho también en lo que es la inteligencia artificial, o sea, el aprendizaje maquinal, cómo enseñarle a una máquina, digamos, a que identifique qué persona o qué sujeto padece de la enfermedad y cuáles no. Este es un artículo que se publicó hace poco, el año pasado, en una de las revistas más importantes en cuanto a dolor, y lo que hicieron fue distintas modalidades de imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, durante un estímulo multisensorial y también durante un estímulo doloroso. Todo ese conjunto de imágenes lo pusieron en una máquina que clasificaba directamente sola, y entonces pudieron levantar, o sea, distinguir los pacientes con una sensibilidad y con una especificidad muy buena, digamos. Entonces, si ustedes pueden ver, acá pusieron dos gráficos en donde se ubicaban los sujetos sanos y los pacientes. De esto nuevamente hay un montón de información y se está trabajando mucho. Otra de los biomarcadores que se está trabajando mucho también es sobre biopsia de piel. No sé si ustedes conocen cómo se realiza una biopsia de piel. ¿Sí? ¿No? No. Básicamente lo que se hace es, se utiliza un punch, exactamente lo que se llama punch skin biopsy, pero es como un capuchón de una virome donde tiene el borde filoso. Entonces lo que se hace es, se pone ese capuchón y se extrae una muestra de forma circular que tiene aproximadamente de 3 milímetros de diámetro hasta 1 centímetro.
esas muestras, una vez que se extraen, se fraccionan en muestras chiquititas y se mandan al microscopio a analizar. Este es un artículo muy interesante en donde en la primera imagen son una biopsia de piel de pacientes de fibromialgia, otra biopsia de piel de pacientes que sufren depresión pero que no sufrían ningún tipo de dolor, y sujeto sano. Entonces, cuando realizaron la tinción, lo que se encontró era que ahí en estas imágenes pueden ver las flechitas que indican lo que son las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, lo que encontraron fue que en los pacientes de fibromialgia había como menor cantidad, o sea, había algún problema en cuanto a las fibras nerviosas. Y que no había esa diferencia o ese problema en los pacientes con depresión, comparado, por ejemplo, a los pacientes sanos, digamos. Entonces, esto es muy importante porque en el 2011 la IASP sacó a la fibromialgia de lo que serían las neuropatías. Entonces esto un poquito trajo de nuevo a ver, a reconsiderar, digamos, si corresponde, digamos, sacar o no a la fibromialgia de las neuropatías, digamos. Porque claramente, digamos, tiene alguna alteración en fibras pequeñas. Bien, nosotros, con respecto a esto de biopsia de piel, en la Facultad de Ingeniería hace poco adquirimos un microscopio cofocal, creo que si no me equivoco, sí, donde nos permite hacer muestras, hacer microscopía de muestras vivas, digamos, y a distintas capas de la piel. Entonces nosotros, generalmente ver esto, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y lo que nos falta son muestras biológicas. Entonces, si alguno de los presentes conoce a alguien que sepa o está interesado en hacer investigación en esta línea, a nosotros la verdad que nos encantaría. Está un poco lento ahí está. Bueno, como les decía, hay muchísimos tipos de biomarcadores, tanto genéticos como hablaba el doctor hoy. También están bioquímicos, hay mucha gente que está estudiando muestras de sangre. Pero ¿de dónde los podemos llegar a sacar nosotros, digamos? Y básicamente es preguntarle a los pacientes a ver qué es lo que sienten y cuáles son las afecciones. Por ejemplo, el doctor mostró una encuesta que se realizó a nivel de Argentina. Bueno, esta es mundial, digamos, en casi 3.000 pacientes. Y bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Rigidez por las mañanas, dolor, pérdida de concentración, olvido, depresión. Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos, para hacer, por ejemplo, uno de los problemas que me olvidé de mostrar ahí, que es poco balance, ¿no? ¿Qué se puede hacer para hacerlo objetivo? De nuevo, tratar de medir actividad cerebral. Cuando nosotros realizamos un movimiento, ¿saben lo que son los MRCP? ¿No? Cuando nosotros realizamos o intentamos hacer un movimiento, ni siquiera lo realizamos, cuando lo imaginamos hacer, se genera una onda cerebral que es como una depresión. Esta es la onda, y de esto se genera antes de hacer el movimiento, digamos. Si yo le digo a la persona, bueno, movete en el tiempo cero, yo le hago un sonido que realice un movimiento. Y se lo hago repetir muchas veces, se lo hago repetir muchas veces, se lo hago repetir muchas veces. Si lo sincronizo y lo grafico, se va a ver claramente algo como esto, donde empieza a pensar que va a hacer el movimiento y ahí ya donde lo realiza. Entonces, esta es una buena idea, digamos, si nosotros queremos analizar el balance y medir a los pacientes si tienen pérdida de balance o no, o cómo es la pérdida, de forma objetiva, digamos, no solo midiendo lo que sería fuerza o desplazamiento de centro de presión, las medidas más clásicas, digamos, del balance, sino también algo mucho más objetivo. Esto se está llevando adelante en la facultad, hay
un grupo que está trabajando con este PID en este tipo de estrategias, de combinar eje con balance. Ellos actualmente lo están haciendo con pacientes amputados para ver cómo es la adaptación de los pacientes a las prótesis, pero tranquilamente se podría llevar a pacientes con fibromialgia. Ahí está. Bien. Otro de los biomarcadores también que se está utilizando mucho, o se está investigando, es lo que sería la microscopía cofocal de córnea. O sea, es un aparato que es muy similar a la lámpara de hendidura, pero tiene una cámara, que es microscopio, y una luz al costado. Entonces lo que se hace es, se pueden ver las fibras pequeñas que tiene la córnea. Entonces cuando esto lo investigaron en pacientes con fibromialgia, nuevamente hubo un tipo de paciente donde se exhibía o se encontró pérdidas o problemas en fibras pequeñas, digamos, a nivel de la observación en la córnea. Pero como les decía, que actualmente no hay ningún marcador que sea confiable. De hecho, si se fijan acá, algunos presentaron pérdidas de fibras pequeñas, mientras que otros presentaron o no presentaron ningún tipo de pérdida de fibra en comparación con los sujetos sanos, digamos. Y esto también se corresponde con las biopsias de piel. En definitiva, siempre esto es lo que conversamos con José, es que quizás no exista un marcador objetivo específico para la fibromialgia, sino lo que se debería hacer es una batería de pruebas. Entonces decir, bueno, nosotros probamos distintos tipos de pruebas y entonces los pacientes que tienen fibromialgia, 7 de 8 les dio positivo una, o 6 de 8, en cambio sujetos sanos no dio ninguna, o dieron 2 o 3. Otro de los biomarcadores es el análisis de lo que sería la población de bacterias en el intestino, lo que generalmente se llama microbiota, que se realiza de forma no invasiva, se compran como unos kits, digamos, esos después se mandan a analizar. Entonces lo que hacen es, se cuentan, digamos, la cantidad y el tipo de bacterias que hay, y se ha detectado, los artículos son publicados realmente muy recientes de este año, se ha encontrado que distintas cantidades del tipo de bacterias alteradas, digamos, en pacientes con fibromialgia. Esto realmente, este tipo de biomarcadores, en un momento, el anteaño pasado, si no me equivoco, estuvimos a punto de realizar una prueba con un investigador, con una compañía en Estados Unidos, porque si bien los kits se pueden traer y probarlos, el análisis se hace en Estados Unidos, digamos. Tiene una cierta complejidad, pero bueno, lamentablemente eso no prosperó, así que bueno, estamos tratando todavía de reactivar eso. Y bueno, eso sería todos los biomarcadores que les quería presentar hoy.